En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Y empezamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes hoy en esta tarde. Hoy quiero compartir una enseñanza más con ustedes. Tenemos una invitada aquí hoy en esta tarde-noche. Ella viene a que se le aclaren algunas dudas por algunos hermanos separados que le han hecho objeciones, que le han cuestionado. Y pues nosotros, pues el canal saben que tiene dos sentidos, es reforzar la fe del católico, pero también aclarar alguna objeción, algún cuestionamiento de los protestantes. Pero como siempre tiene que ser con las Sagradas Escrituras por delante. Entonces, ahora sí, si te quieres presentar o quieres decirme cuáles son tus dudas de lo que te han cuestionado, a ver si yo te puedo resolver todas tus dudas en base a tus preguntas también. Hola Arturo, yo tengo unas dudas, si me permites empezar, es ¿por qué nosotros somos idólatras? ¿Y cuál es la diferencia que existe entre una imagen y un ídolo? Bueno, aquí en principio de cuentas, yo quiero saber en ti, yo te pregunto ahora a ti, eh, ¿tú sabes la diferencia entre un ídolo y una imagen o no la sabes? No, no la sé. Ok, bueno, vamos a partir primero de viva voz lo que yo te pueda aclarar con respecto a ese cuestionamiento y posteriormente te lo voy a sustentar con las Sagradas Escrituras, porque siempre toda pregunta o cuestionamiento o cuestión de la fe siempre tiene que darse una respuesta con las Sagradas Escrituras, porque si no son palabras tuyas o palabras mías y eso no es bíblico. Eso no es palabra de Dios, lo que tú puedas argumentar o lo que yo pueda decir o lo que te puedan decir los protestantes o cualquier persona. Vamos a dar lectura en Hechos de los Apóstoles 14:11. Hechos de los Apóstoles 14:11 para que veamos ahí eh, qué es una idolatría según San Pablo. Pero en otro sentido, primero te lo voy a hacer así de viva voz, de parte mía. Una imagen, si tú ves acá atrás, las imágenes que tengo de nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora, son imágenes, ¿sí? ¿En qué momento pasan a ser esas imágenes un ídolo? En el momento en que nosotros creamos o pensamos que esas imágenes tienen poder o que la imagen es Dios. En ese momento nosotros estamos cayendo en la idolatría. En otro sentido, una imagen es una representación de muchas cosas, o de alguna persona, de algún paisaje, de alguna imagen religiosa, de algún familiar. ¿Sí? Esa es una imagen literal. ¿Una imagen puede ser un ídolo? Sí. En el momento en que tú creas que la imagen tiene poder, ahí estamos cayendo en un error, en un pecado de idolatría. Pero también en otro sentido, una idolatría es aquello que está en tu corazón, que está en el lugar de Dios. En otro sentido o definición, hablando de idolatría, es que si tú te postras ante una imagen, eh, pero tu pensamiento está en lo alto, o sea, en una petición a Dios, aunque estés postrada ante una imagen, eso no es idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es cuestión mental, no física. Si tú te postras ante una imagen, elevando tu oración al cielo o a Dios, en este sentido, pues no es ser idólatra. Pero te lo voy a demostrar ahora con las Sagradas Escrituras, según San Pablo, qué podría ser idolatría. Hechos de los Apóstoles 14:11. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros. Aquí vuelvo a repetir,
San Pablo dice, los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes. ¿Sí? Aquí me voy a detener tantito porque a San Pablo lo confundieron con un dios, a Hermes y a Bernabé con Zeus. Entonces, a una persona se le puede confundir o podemos hacer de un nombre un ídolo, sí, aquí está el sustento bíblico. Ahora, Primera de Corintios 8:4, para que tengamos aquí una definición de lo que es un ídolo. Ya vimos lo que es una imagen. En Éxodo 25:18, que no voy a dar lectura, Dios nuestro Señor mandó a Moisés a hacer querubines en Éxodo 25:18, aunque en el Éxodo 24 sepamos que Dios nos dice que no nos hagamos imagen y semejanza de lo que está arriba del cielo, abajo de la tierra o abajo en el mar, ¿sí? Pero nunca fueron reprobables para Dios las imágenes religiosas o celestiales, aclaro. Sí, las imágenes de ídolos, sí. Pero vamos a ver aquí en 1 Corintios 8:4 lo que sería una definición de lo que es un ídolo, según San Pablo. No los hermanos separados ni los católicos, sino San Pablo, ¿qué es un ídolo? Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. Vuelvo a repetir, sabemos que un ídolo no es nada en realidad y que no hay más Dios que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Dios, palabra de Dios. Entonces aquí San Pablo, claro, nos está mostrando una definición de lo que es un ídolo. ¿Sí? Tenemos el Salmo 115, que no voy a dar lectura, pero el Salmo 115 que dice que tienen boca y no hablan, nariz y no huelen, manos y no pueden tocar. ¿Sí? Esa es una manera que los hermanos separados nos sacan ese texto bíblico como el Éxodo 24, pero no hay en cuanto a ese cuestionamiento que nos hacen ellos, hablando del Salmo 115, verso 5, se refieren en ese momento, en ese instante, se les viene a ellos a la mente los santos o Nuestra Señora. Y hablando de acuerdo a narración, el Salmo, cuando se escribió el Salmo, que se le acreditan al rey David los salmos, tanto la Virgen como los santos no existían. Entonces, esa objeción que nos pueden hacer a nosotros como católicos no procede. No sé si quedó claro en cuestión de ídolo o imagen la diferencia que se te mostró de viva voz, pero también con las Sagradas Escrituras en cuanto a esto. Sí, sí me quedó claro ya. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay otra pregunta que tiene que ver con la Virgen María. Sí, ¿qué pregunta es? Es lo que dicen los hermanos separados. ¿Por qué nos dicen que la Virgen María tuvo más hijos? ¿Y tú, o sea, ¿y tú qué me puedes decir? ¿O por qué? O sea, me imagino que te sacan Marcos 6:3 y Mateo 3:55 al 56, porque ahí se habla claramente de hermanos de Jesús. O no sé si te dieron a ti ese texto bíblico, o cuál fue el texto que te dieron a ti para que para ti haya sido un motivo de confusión. Marcos 6:3, vamos a dar lectura. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Y tú crees que en realidad la Virgen tuvo más hijos o no? Ah, no sé, estoy dudosa. ¿Tienes duda tú en ese Sí. sentido? Bueno, en principio de cuentas, cuando nos dicen que la Virgen tuvo más hijos, debemos aclarar aquí dos puntos. Una cosa son hijos de María y otra hermanos de Jesús, que son dos vertientes muy diferentes. Entonces hay que dar respuesta, como siempre te lo digo a ti y se lo digo a la gente que va a ver el video, que hay que dar respuesta de fe con las Sagradas Escrituras. Marcos 6:3, voy a dar lectura a Marcos 6:3, aunque Mateo 3:55 al 56 literal diga exactamente lo mismo, pero aquí tengo Marcos 6:3 y voy a dar lectura para ir aclarando esa situación de que si la Virgen María tuvo más hijos o no.
Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Palabra de Dios. Aquí vemos que son 4 nombres de personas que se nombran para decir, perdón, que la Virgen tuvo más hijos. ¿Sí? Debemos aclarar y entender nuevamente, como les vuelvo a repetir, una cosa son hijos de María que hermanos de Jesús. Voy a tratarlo de hacerlo, de explicarlo de una forma práctica, sencilla. En el Antiguo Testamento ya venía esta situación de que a quién se le podría llamar hermanos y por qué. ¿Sí? En el Génesis 12:5 y Génesis 13:8 vemos cómo Abraham y Lot tienen relación en cuanto que son familia. Génesis 12:5 y 13:8, y vamos a entender más fácil leyendo el pasaje 12:5 primero y posteriormente 13:8. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Hará, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Génesis 12:5, Abraham tomó a su esposa Sara y a Lot, hijo de su hermano. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, en principio de cuentas, en Génesis 12:5, Lot, su tío es Abraham, pero vamos a ver en el capítulo siguiente, 13:8, aquí hay otra situación muy diferente a lo que nos mostró 12:5. Y dice así pues Abraham dijo a Lot, mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores ni los tuyos, ya que somos hermanos. Palabra de Dios. Entonces aquí hay un cuestionamiento que yo me hago, yo mismo me pregunto, o es su tío o son hermanos. ¿Sí? O sea, son dos cosas muy diferentes. Aquí la Biblia, en el sentido que nos lo presenta, en los dos cuestionamientos, es correcto. ¿Sí? Hermanos en cuanto a la cuestión de la fe. ¿Sí? En primera instancia, sí es su tío, pero también hablando, ¿sí? Porque el significado en el Antiguo Testamento, hablando de hermanos, es amplio. ¿Por qué? Porque al sobrino, ahijado, nieto, eh, se les decía en un término, en un contexto general, la palabra hermano. Ahora, Primera de Corintios 15:5 vamos a dar lectura también para seguir sustentando esta situación, porque no es posible que una mujer pueda procrear más de 500 hijos. Entonces quise tomar Primera de Corintios 15:5 porque es importante aquí que veamos eh, esta situación de que es tan objetable también hacia nosotros como católicos que nos digan que la Virgen María tuvo más hijos. Hay que entender el término hermano, a quién era aplicable y por qué era aplicable, ¿sí? Y vamos a dar respuesta aquí, 1 Corintios 15:5. El cintillo dice, ¿es cierto que Cristo resucitó? Es el cintillo para yo ponerlos en ese contexto general. Que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos. Palabra de Dios. Yo quisiera ver que algún hermano separado me diga a mí, que me sustente y que me compruebe que una mujer, en primer lugar, pueda tener más de 500 hijos. ¿Sí? Porque aquí yo también, en este sentido, así como yo lo tomo literal, yo también lo tengo que tomar en este sentido literal. Entonces, esto es imposible que una mujer pueda procrear más de 500 hijos. Yo quise poner nada más a Primera de Corintios como referencia para sustentar y aclarar que eso no es posible, no es posible de una mujer que pueda tener más de 500 hermanos o hijos. Mateo 27, 55 al 56, para ir quitando esos hermanos. Mateo 27, 55 al 56, ¿sí? Porque ahí vamos a ir a quitar, se van a referenciar aquí dos hermanos, cosa que no podemos quitar en este capítulo, pero que vamos a ir viendo cómo vamos a ir quitando esas personas. También estaba ahí observándolo todo. Algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo.
Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Aquí me detengo tantito porque en Marcos 6:3 se menciona a dos personas que son Santiago y José. Aquí se está mencionando y está diciendo quién es su madre, ¿sí? Y madre de los hijos de Zebedeo. Pero aquí no los podemos quitar, ¿por qué? Porque está hablando de otra María, ¿sí? Vamos a ver, por eso aquí el hermano dice no, aquí está hablando de María y luego lo comparan o lo achacan a que es la Virgen María. En Juan 19, 25 al 26, cuando pasa este suceso de la crucifixión, vamos a ver ahí qué personas estaban ahí y de quién eran estos hijos, y ahí vemos que realmente ya podemos quitar estos hijos que se presentan. Juan 19, 25, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre. Entonces, era María, la hermana de su madre, la mamá de estos dos personajes, no María, la hermana de Jesús. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Esposa de Cleofas y María Magdala. ¿Sí? María Magdala es María Magdalena. Jesús, al ver a la madre, junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Palabra de Dios. En Juan 19, 25, 26, podemos quitar a esas dos personas. Nos vamos a ir a Marcos 3:13. Marcos 3:13, porque en Marcos 3:13 no es más que la institución de la iglesia. Jesús fundó su iglesia en base a una congregación, una asamblea. ¿Sí? La iglesia no es un templo de 4 paredes, la iglesia es una asamblea, una congregación, que es la que Jesús instituyó con sus 12 apóstoles. Marcos 3:13, y ahí vamos a ir quitando varias personas. ¿Sí? Marcos 3:13. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan. Aquí está otro Santiago. Aquí en la institución de los 12 apóstoles había 2 Santiagos, 2 Judas y 2 Simón. Hay un Simón que se nombra Simón el Cananeo, que no es Simón Pedro, porque Simón Pedro sabemos que no era Pedro, sino Simón. Entonces, aquí quitamos a 2. Luego, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, eh, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. ¿Sí? Entonces aquí ya quitamos 2 personas más. Nos vamos a ir a Judas, el libro de Judas, porque en Judas 1:1 es la presentación. El libro de Judas es la presentación del apóstol, pero es Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote, aunque está mencionando aquí, está en la institución de los 12 apóstoles, pero el libro de Judas, que es Judas Tadeo, vamos a decir de quién era hermano. Si era de Jesús, tiene que decir que es hermano de Jesús, hijo de María. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe. Amados por Dios Padre, guardados en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, hermano de Santiago. Judas de Jesucristo, hermano de Santiago. O sea que Judas es hermano de Santiago. ¿Sí? Aquí realmente no me interesa si es Santiago el mayor o el menor. ¿Por qué? Porque había dos Santiagos. Entonces, aquí lo más importante para mí es aclararle que es Judas Tadeo, no Iscariote. Judas Tadeo. ¿Sí? Mateo 1:11, para que veamos ahí cómo tendría que decir si la Virgen María tuvo más hijos. ¿Cómo tendría que decir? Porque es muy fácil hablar y decir que la Virgen tuvo más hijos. Mateo 1:11.
1:11 en primer lugar. ¿Y por qué? Como una referencia, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Quise tomar Mateo 1:11 como referencia, porque si así fuera de que la Virgen hubiera tenido más hijos, tendría que decir así. José fue padre de, el 18, el 16, Jacob fue padre de José, esposo de María. Esposo de María. Aquí tendría que decir esposo de María y de los hermanos que supuestamente, esos 4 hermanos que se mencionan en Marcos 6:3 o Mateo 3:55 al 56, aquí tendría que decir, para sustentar, que realmente tuvo más hijos. Pero aquí dice Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo, o sea, nada más uno. Jesús llamado Cristo, y aquí está comprobado en Mateo 1:16. ¿Sí? Con respecto a que la Virgen tuvo más hijos, ya vimos que realmente no los tuvo, se comprobó y no de viva voz, sino con las Sagradas Escrituras. No sé si hay otra pregunta con respecto a estas preguntas o dudas que tú traías y querías hacerme comentar. Sí, tengo una última pregunta con Sí, respecto al purgatorio. sí, Los hermanos separados dicen que la palabra purgatorio no viene en la Biblia. ¿Me puedes dar respuesta a eso? sí, claro. Mateo 5:25, hay varias citas que sustentan la doctrina del purgatorio. La palabra purgatorio como tal no existe. O sea, eso sí es cierto por los hermanos separados. Realmente la palabra purgatorio, nomás que ellos son muy literales y convenencieros a su vez. ¿Por qué? ¿Por qué convenencieros? Porque la palabra Trinidad no viene en las Sagradas Escrituras como tal, pero al hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabemos nosotros que se refiere a la Santísima Trinidad. No viene en la Biblia, literal, no viene, pero sin embargo algunos sectarios creen en la Santísima Trinidad. Aquí lo curioso es que la palabra purgatorio en la Biblia no viene, pero la doctrina de la Iglesia Católica nos ha enseñado, nos ha mostrado que el purgatorio sí existe, que sí es bíblico. Y te lo voy a argumentar en Mateo 5:25 y 1 Corintios 3:13 y siguientes para dar respuesta de que sí existe el purgatorio y por qué nosotros como creyentes católicos estamos sujetos en la doctrina del purgatorio. Mateo 5:25, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. Aquí vemos que el purgatorio es un lugar de purificación, que son personas salvas, sí, pero que tienen que estar en ese lugar o estado para poder purificar su alma y poder llegar blancos, por así decirlo, sin mancha y arruga a la presencia de Dios. Aquí Jesús nos muestra el purgatorio de una forma de parábola, porque nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas. Entonces hay que entender también que habló en parábolas y ahí se refiere a la parábola, según la doctrina de la Iglesia Católica. Primera de Corintios 3:13, 3:13, y vamos a ver, un día se verá el trabajo de cada uno. ¿Qué quiere decir con esto? Que un día se van a ver nuestros hechos, ¿sí? Estando claro aquí en la tierra. Se hará público el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. Ese fuego es a lo que yo me refiero con el purgatorio, porque es un fuego purificador. El fuego, pues, probará la obra de cada uno, ¿sí? O sea, se está purgando. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Es a lo que yo me refiero en otro sentido, ¿sí? Se salvará, se salvará, o sea, era lo que le decía, y es una persona salva, pero necesita ese estado de purificación, pero como a través del fuego, palabra de Dios. Hay más citas bíblicas con respecto al purgatorio y con respecto a lo que aquí la invitada quiso comentar, argumentar, saber de sus dudas, cuestionamientos,
No sé si quedó claro estas tres objeciones o dudas que tú tenías. No sé si quedó claro el sentido en que te pude yo aclarar con la Biblia, si fui explícito, si fui claro, Sí, si te quedó, confundí más. no, quedó todo claro. Sí. No sé si tú quieras dar un mensaje para aquellas personas que tengan dudas, que tengan que hacer. O sea, tú tuviste una mala experiencia, acudiste conmigo, pero es importante que si tú quieres comentar o decir algo con respecto a esas personas, que si es conveniente que se queden con las dudas o que hay que hablar o que hay que aclarar. Yo les digo que si tienen dudas respecto a la Iglesia Católica, a la Biblia, investiguen. Si no tienen a quién preguntarle, así como yo tuve la oportunidad de preguntarle, si no, pues vayan con algún sacerdote, con algún ministro de alguna iglesia que les pueda ayudar o investigar en internet. Bueno, no sé, espero que haya quedado claro eh, estas aclaraciones que yo hice con respecto a temas que nosotros tenemos en la Iglesia Católica, que son doctrina de la Iglesia Católica, pero que también a ella la cuestionaron. Es importante aclarar dudas, porque como en su caso ella pues no supo decir nada, no supo defenderse, no supo argumentar. Espero que esta enseñanza sea de tu interés, que te sigas instruyendo, que te sigas formando y que también compartas lo que tú has aprendido. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.